Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este podcast Decodificando tu Vida. Yo soy Daniel Ramírez. Y yo soy Bérangère Kruder. Y el día de hoy, con este segundo episodio, vamos a tocar el tema de dónde vengo, que tiene que ver con el concepto Proyecto Sentido, del cual Bérangère nos va a platicar un poquito más. Sí, el Proyecto Sentido, el concepto lo debemos a Marc Fréchet, que es un psico-oncólogo francés, que estudió tanto su parte personal que su parte profesional con sus pacientes, y entonces pudo crear los conceptos de proyecto sentido y el concepto de ciclos biológicos memorizados que vamos a ver en un otro podcast. Y entonces él nos dice que el proyecto sentido tiene que ver con todo lo que acontece desde el momento de la concepción hasta los 3 años de edad del niño. Hay otros especialistas que toman entre la concepción o 9 meses antes hasta 6-7 años del niño. Y todo lo que acontece al momento de la concepción, del nacimiento y los primeros años determina cómo se va a manejar la persona en su vida adulta. También nos dice que cuando nace el niño no nace en blanco, nace con información. Entonces es toda la parte transgeneracional que llamamos en terapia. Y entonces ahí pues ligamos con tal vez la información de la emocionalidad de papá, de mamá y de algunos ancestros. Y refuerza esa idea con el hecho que todo ser humano que llega a la vida viene con un proyecto que es de papá y de mamá, y entonces nada que ver con el proyecto personal. Y también nos comparte que no hay niños que no son deseados de manera inconsciente, es decir, que papá y mamá tienen una necesidad inconsciente de traer a la vida un nuevo ser humano. Entonces, muchas veces pensamos, queremos un niño para formar una familia, pero detrás de eso, por ejemplo, podría ser una pareja donde el papá, más bien el hombre, se va de viaje por el trabajo, la mamá, la mujer está mucho tiempo sola en casa, entonces el proyecto inconsciente de los papás podría ser traer a la vida un niño que va a dar esa compañía a la mamá, y entonces ahí el papá está mucho más tranquilo de salirse de viaje por el trabajo, porque tiene como alguien que lo suple en la casa, que ocupa su lugar cuando no está. Y entonces la mamá se siente acompañada, y entonces ese niño, que muchas veces va a ser un varón para suplir al papá, va a tomar como un papel como de sustituto de la pareja. Y entonces muchas veces podemos observar que son niños que son muy responsables, que toman a la mamá como su pareja, y entonces se transpone como al rol del hombre de la familia, del hombre de la casa, a ese niño, y entonces pues tiene el rol de seguridad, de estar con la protección de la mamá, de tener esa figura como masculina adentro del hogar. Ante el proyecto parental, que es diferente del proyecto personal, la persona tiene 2 opciones: o ser leal o estar en alergamiento o compensación, es decir, hacer todo lo contrario. Es muy interesante este concepto, Proyecto Sentido, y lo que plantea Max Fréchet pues creo que es imprescindible hoy en día para el crecimiento personal. Entonces, ¿qué tipo de situaciones influyen o pueden definir el tipo de proyecto que tiene cada persona? Si podemos observar, lo que estamos buscando es alrededor del momento de la concepción, cómo andaban los papás, tanto la mamá que el papá, y también las familias, cada una de su parte. Entonces, por ejemplo, si antes hubo abortos, si hubo pérdida de niños, si hubo abortos provocados que no fueron como espontáneos, cómo estaba la relación interparental, cómo se llevaban los papás, si había peleas, si había armonía, también la situación económica, si estaban en un momento donde los dos tenían trabajos, si estaban con la prosperidad, el éxito, o al contrario, si estaban en un momento de escasez. Y entonces todo eso influye. Igual los conflictos, si por ejemplo la mujer no se llevaba bien con la suegra y al revés el hombre con la suegra, todo eso tiene un impacto porque todo
toda esa emocionalidad, el niño que está en concepción lo está sintiendo y entonces le va a dar como unas improntas, lo que llamamos en terapia. Son como huellas donde se registra a nivel celular la información. Y ahí pues después lo vamos a ver más adelante en un otro podcast que es con el nacimiento, pero desde ahí pueden salir fobias, algunos miedos, algunos patrones de reacción ante una situación, pero ahí la memoria celular hace que la persona ya lo tiene registrado y de automático, ya como lo tiene incrustado, lo va a responder de una cierta manera. Y hay muchas otras situaciones que pueden influir ese momento de la concepción, y todo esto también se puede ver en los talleres que estamos proponiendo, donde vamos más al fondo cada situación y hacemos pues un caso personalizado por la persona que quiere estudiar esa parte de proyecto sentido. De lo que acabas de comentar, me suena que hay posibilidad de categorizar o segmentar los proyectos, o hay alguna ya manera específica en la que se puedan nombrar los tipos de proyectos que hay. Sí, efectivamente tenemos como un listado de algunos proyectos sentidos. Y por ejemplo, uno de estos es lo que estaba diciendo. Cuando al momento de la concepción hay un familiar que muere, por ejemplo, un proyecto sentido podría ser de manera inconsciente. Obvio, todo lo que platicamos es de manera consciente. Nadie se levanta en la mañana diciendo vamos a reemplazar un muerto. Claro. Pero un tipo de proyecto podría ser reemplazar un muerto. Es decir, que la pérdida de un ser querido, un familiar, es tan doloroso que de manera inconsciente el clan decide traer a la vida a alguien para suplir ese lugar que se quedó vacío. Entonces, en ese caso, si tomamos como el ejemplo más concreto, la mamá del bebé pierde a su hermana al momento más o menos de la concepción, y la hermana se llama Juanita. Y entonces, pues al momento que se embaraza, después se da cuenta que es una niña y le va a dar, como que le viene de manera inconsciente el nombre de su hermana y va a decir, pues quiero que se llame Juanita también. Y entonces hay personas que lo hacen más de manera consciente, pero muchas veces surge la idea de manera inconsciente. Entonces esa niña que va a llegar, pues va a llegar con su propio proyecto personal, pero a la vez va a llegar con toda la información de su tía que tuvo una muerte trágica. Entonces, lo que llamamos después en terapia sistémica, que puede ser doble de alma, donde esa niña muy probablemente va a un momento dado de su vida sentir que no sabe bien su identidad, porque va a estar con su propia información, su propia esencia, y a la vez con lo que no acabó su tía. Y entonces ahí, por ejemplo, es un tipo de proyecto sentido. También tenemos como proyecto sentido el hecho de mantener a la pareja unida. Muchas veces pues podemos observar que la pareja pues está un poco en conflicto y entonces pues nada tienen en común y de ahí pues se embarazan, y ese niño muy probablemente tiene ese proyecto de unir a la pareja y van a ser personas que van a estar en una cierta dinámica, no les gustan los conflictos. Les gusta siempre como ir de un lado, por ejemplo, con un amigo y decirle, no, pues no te quiso decir tal cosa. Y después va a ir con la otra parte del círculo de amigos y va a decir, no, es que pues no hay que tomarlo mal. Siempre como queriendo mediar entre las personas para que no haya conflicto. También para evitar un divorcio, ocuparse de los hermanos. ¿Cuántas veces escuchamos, ay, pues no vamos a dejarlo solo? Le hacemos un hermanito o una hermanita para que se ocupe y ahí pues los dos van a poder estar jugando juntos. También tenemos el proyecto sentido del primogénito, que él va a tener que estar siguiendo con la empresa familiar, y lo podemos notar con situaciones como de médicos, notarios o en empresas familiares, donde muchas veces el primogénito no tiene tanta elección sobre la carrera que quiere elegir, y entonces de manera inconsciente hay una lealtad invisible al clan, y entonces tiene que seguir con
ese tipo de profesión o de carrera. Y pues el último ejemplo que les voy a dar, porque hay muchos, también es el bastón de vejez, que es ocuparse de los papás. Entonces muchas veces vemos estos niños que llamamos pilón, y entonces pues ligan a la vida de los papás a un momento donde no lo esperan, y de ahí es con la intención inconsciente de los papás de no quedarse solos cuando empiezan a envejecer, y entonces siempre pues ese niño va a tener como ese sentimiento, esa lealtad de tener que estar con los papás hasta el final de su vida. Esto es información muy importante y que creo que a más de alguno de los que nos están viendo o escuchando les parecerá interesante. Y claro que nos gustaría seguir escuchando más tips e información acerca de esto, pero por ahora el tiempo se nos está acabando. En la próxima edición, en el próximo episodio, ¿nos puedes anticipar qué podemos escuchar? Sí, claro, vamos a estar viendo la parte del nacimiento. Y igual todo eso tiene como propósito de autoconocernos mejor, entender de dónde venimos, para saber por qué estamos actuando así en nuestra vida adulta. Entonces aquí cerramos el capítulo. Les agradecemos mucho su atención y que nos hayan escuchado, y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Bonita Chao. noche.